En la, en la educación, ¿qué saben ustedes sobre género en la educación para ser aplicado en la filosofía? Profe. Ajá, Niscauri. Bueno, para mí y los textos que he leído, el enfoque de género en la educación significa el poder considerar aquellas oportunidades que tiene tanto hombres y mujeres dentro de todo lo que es las interrelaciones en el ámbito educativo, considerando siempre los diferentes roles que cumplen. Es decir, que en educación es planificar, motivar acciones que permitan el establecimiento de políticas, planes, así como también de origen. Para mí eso es en lo que es el enfoque de género en educación, Muy porque bien. no es un factor aislado, profe, del sistema. Porque usted sabe que existen los estereotipos de género, se producen también en ese proceso educativo y se han mantenido a través de la historia hasta llegar hasta la actualidad. Muy bien, excelente. ¿Quién más puede hacer aportar sus saberes en torno al género en la educación para después poder vincularlo a la filosofía? Vamos a ver, Donatila. El género en la educación les permite a los niños y a las niñas aprender de la misma manera y tener la misma posibilidad de desarrollarse. Muy bien, Donatila. ¿Quién más tiene opinión? Vamos a ver. Yo, profesora. Dime, cariño. Estamos hablando de género en la educación y es... ¿Sí? Te escucho, Keila. Se fue Keila. Donatila, vamos. Yo hablé ahora mismo, maestra. Ah, pues apague el micro, que parece como si estuviera pidiendo la palabra. Ok, gracias. Vamos a ver, Keila se nos fue, parece que se le fue la señal. ¿Quién más quiere? Ahí llegó Keila otra vez. Dime, cariño. Me sacó el internet, me sacó de la reunión. Estábamos hablando del género en la educación, que es la oportunidad que tienen los niños y niñas de obtener los mismos conocimientos. Sabemos que nuestra educación ha sido muy maltratada en ese sentido, que no tenemos, que hemos catalogado los niños y las niñas cada uno en una posición. Entonces, el aprender sobre géneros nos hace que mezclemos los niños, que estemos todos juntos, que un niño pueda aprender lo mismo que aprende una niña, que no los califiquemos, que las niñas de este lado, los niños de esto, están así que todavía tenemos una fila de hembras y una de varones, que todavía lo utilizamos en las escuelas, que debería ser una fila mixta. Y eso es lo que yo entiendo por género en la educación. Muy bien, Keila, muy bien. ¿Quién más quiere expresar su saber? Sí, profesora. Edward. Como decía la compañera Keila, hablando de que los niños y las niñas deben tener la misma oportunidad en el centro educativo, o sea, oportunidades, utilizar los mismos recursos, que el maestro y la maestra le dé las mismas condiciones para que ellos puedan producir sus aprendizajes. No importa que sean diferentes biológicamente o físicamente, sino que el niño y la niña sean tratados igual en el aula, con la misma condición para obtener su aprendizaje. Muy bien, excelente. Asia. Sí, profe, también el género en la educación promueve el desarrollo libre e integral de las potencialidades y los intereses de los niños y niñas, garantizando el disfrute igualitario de sus derechos. Bien, excelente.
¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más? Yo, Caridad. también que nosotros como formadores, como orientadores, como docentes en nuestros centros educativos, tenemos que trabajar con nuestros niños porque hay muchos que vienen desde casa con la idea de que el varón debe hacer una cosa y la hembra otra, y que el varón esto y que el varón, la hembra aquello, y que tenemos nosotros que trabajar tantos con los niños y las niñas y las familias también, porque muchas veces ellos traen esos aprendizajes desde la casa. Cuando el padre es muy macho, ¿me entiende? Y entonces le dice a su hijo, tú eres, mira muchacho, tú haces pájaro, no haces esto, que lo otro. Me disculpan que las palabras, pero hay Sí, muchos sí. que le dicen, yo no quiero pájaro aquí, ¿qué tú haces fregando? ¿Qué tú haces trapeando? Yo no quiero pájaro aquí, cuidado. Y qué Sí. sé yo qué. Entonces, eso le permite al varón tener esa idea, tener ese ego de que él es macho y que él no puede hacer los oficios de la casa y que son las niñas porque tiene que ser lo que haga su mamá. Entonces, trabajar no solamente con los niños, sino con la familia, con los padres también. Eso es muy importante, tenemos que tomar eso en cuenta. Eso es lo que para mí es género. Tú sabes, Cris, que yo hablaba en la clase pasada con el profesor yo tengo 3 hijos. Yo tengo una hembra y 2 varones. Y ya son adultos los 3, pero todavía están en casa porque no se han casado. Y la hembra todavía, Cris, me cuestiona porque los varones, ahora que están aprendiendo, ya tú sabes, hacer algo en la casa, que le corresponde las cosas de la casa. Y ella me cuestiona que no, si tú lavaste, ponga uno de los varones a que cocine o que trapee, pero tenemos que dividirnos los oficios. Entonces, ya tú sabes. Eso es muy importante, tenemos que tomar eso en cuenta. Ya yo estoy que me he llevado de mi hija, ¿me entiendes? Y mira que no debería porque ya yo debía de haberlo implantado, pero ella me ha ayudado bastante. Muchas gracias. Sí, la juventud son más, tienen más apertura, tienen menos miedo. Muy bien. Sí. ¿Quién más? Yo quiero decir algo, quiero aportar algo. Paula. Yo diría que es la oportunidad que nos ofrece este sistema para que los niños y las niñas tengan la misma oportunidad sin ser rechazadas, aunque tengan alguna limitación, que sean acogidas con los mismos derechos y los mismos deberes. Excelente. Así es. Muy bien, Paula. ¿Quién más? Sí. Liliana. La perspectiva de género en la educación pretende educar a los estudiantes a fin de que ellos vayan reconociendo que esas diferencias biológicas entre hembra y varón no deben conducir a desigualdades. Desde la escuela y todos esos procesos que se llevan a cabo en la escuela, pues se deben promover entornos que favorezcan que los niños y las niñas se desarrollen juntos, compartiendo experiencia, jugando y teniendo las mismas oportunidades. Esto, pues, este fomento de estas relaciones armoniosas, pues es lo que va a permitir la erradicación o disminución de la violencia de género, discriminaciones, estereotipos, entre otras. Muy bien, Liliana, wow. Dominga. Dominga. Hola, Dominga. Maestra. Sí. Sí, maestra, gracias. Yo creo que la filosofía se ha utilizado en los centros. ¿Me escucha bien, maestra? Sí, te escucho, Dominga. Hello. Sí, yo te escucho. Maestra, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Me escuchan, compañeros?
Sí, un poco. Sí, se escucha bien, se escucha perfectamente. Escuchando, Compañeros, ¿me habla, escuchan? querida. Habla, Dominga. Dominga, tienes el micrófono cerrado. No, el micrófono Ahora yo lo sí. tengo abierto acá. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ay, me moví. Bien, yo creo que la filosofía se ha utilizado en los centros como un medio para educar, para concientizar de que no importa la raza, el color, la cultura, el sexo, y que todos tenemos las mismas oportunidades. Podemos ocupar los mismos puestos en las empresas, y que de hecho debemos y podemos trabajar y ganar lo mismo sin importar si eres hombre, si eres mujer, porque saben que antes se daba la desigualdad de que si yo soy mujer, pero estudié lo mismo que tú, que eres hombre, yo cobraba lo mismo. Sin embargo, ahora estamos luchando para poder erradicar este problema, y se está utilizando la filosofía como puente para entonces poder trabajar y buscar posibles soluciones a esa situación de la desigualdad de género en las escuelas. Muy bien. Gracias. Dominga. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Opiniones. Dos Maestra, más y ya. Dime, Juana. También cabe destacar que la discriminación de género en la educación se da también adentro del sistema educativo, y esto afecta de manera particular tanto al hombre como a la mujer, estando además relacionado con una variable como la pertenencia a una religión, a lo social o a la orientación sexual. Sí, eso es así, Dominga. Eso es así. Belkis. Sí, como podemos ver, la filosofía en la educación dominicana ha avanzado un poco, pero falta mucho, porque podemos ver cómo en las universidades está más el género, o sea, están más las mujeres que los hombres, pero ya es una perspectiva, o diría yo más bien, es una educación que viene desde el hogar, donde el hombre, pues, como dicen por ahí, el hombre para trabajar y la mujer para la casa. En este caso, ahora ¿cómo decir esta parte? Donde la mujer ha tomado la demanda de la igualdad o de la liberación femenina, pues podemos ver que hay más mujeres en las universidades que que los hombres. Pero también, como vimos en el módulo pasado, los trabajos también, que eran antes de hombres, ahora también son de mujeres. O sea, que esa igualdad no es para una liberación, un libertinaje, como muchos creen, sino más bien una igualdad en todas las condiciones, en todos los campos, donde tanto el hombre como la mujer tienen que tener esa misma igualdad. Sueldo, porque podemos ver que al hombre le pagan más que a la mujer haciendo el mismo trabajo. Entonces es algo que se va erradicando poco a poco, pero que está avanzando de una manera vertiginosa. Así es. ¿Quién más? Yo tengo algo que decir, Elizabeth. Dime, Elizabeth, dime, mi amor. Cuando educamos acerca de lo que es la igualdad de género, es una sociedad donde existen los dos sexos distintos, hombres y mujeres, resulta que todo está pensado en función de los hombres, pero que hay que enfocarse en lo que hoy se llama la desaparición de los géneros y la construcción y la cultura androcéntrica y andrógena. Durante muchos años hemos creído que solo los hombres son importantes y que las mujeres, cuando queremos progresar y ser más libres, tenemos que imitar a los comportamientos masculinos. Pero ahora hemos abierto los ojos al mundo femenino, y esto es posible a que nosotras mismas nos hemos dado valor. Y estamos en una etapa en la que tenemos que ir deshaciendo esa serie de cajoncitos que hemos hecho durante muchos años
Y el feminismo también es un movimiento de liberación tanto de hombres como mujeres, pero todavía los hombres no se han dado cuenta de esto. Es cuanto. Muy bien, Elizabeth. Vamos avanzando. ¿Quién más? Otra opinión y ya. Belkis. Belkis. Ya. Yo digo que ya no siento sino la filosofía en general, es como un dogma que tiene como cada familia, donde una familia y también en la sociedad, país, debe de darse eso. Aspira a que su país sea un país que no sea mediocre, que sea un país que eche hacia adelante. También yo digo que cada familia tiene ese dogma, ese carisma, de que quiere que hacer que cada familia, cada miembro de esa familia sea útil, que sirva, que no sea nada más un parásito en la sociedad, ni tampoco una persona que a cada momento se sienta porque no quiere hacer nada, y sino que a cada rato un corredero porque la policía lo anda buscando. Entonces la gente dice, no, porque yo tengo esta meta, esta es mi filosofía, de que mi familia no puede, dice la gente, mete la pata. Está bien. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, maestra, Esmeralda Martínez. Esmeralda. En los últimos días yo he investigado un poco con relación a este tema y leí un artículo hace unos días en donde me llamó mucho la atención algo que decía acerca de un diagnóstico que se hizo en Latinoamérica. En el mismo explicaba que en el nivel inicial, medio y secundario, no existe como tal esta diferencia para el acceso a la educación. Pues principalmente nosotros lo vemos aquí, que un niño y una niña se le acepta de igual forma. O sea, no se dice, no, que porque es niño, vamos a aceptarlo y a la niña no. Esa parte no se da tanto. Pero sí hay una parte que está en la deserción, que es que esa fue la parte que me llamó la atención, que particularmente los varones que desertaban o que dejaban la escuela era porque conseguían un trabajo, o sea, era como para lograr algo de productividad. Sin embargo, las chicas que desertaban eran para dedicarse al cuidado, ya sea de algún niño que tuvieran o de algún familiar. Entonces, esa parte me llamó bastante la atención. Claro, la deserción toma una connotación diferente, al igual que casi todo, cuando es de niña y cuando es de niño. Y vemos en el tiempo cómo va cambiando. Si ustedes hablan con su abuela, se dan cuenta que en la casa de la abuela, al marido lo mandaron a la escuela, pero a ella no. Porque si había que estudiar, estudiaba el varón, no la niña. Ahora es diferente. Entonces, el género tiene esa capacidad que va cambiando con relación al tiempo. La deserción antes era más de los varones. Llegó un momento por la misma causa, por el trabajo. También después cambió, eran de las niñas, por los embarazos en adolescentes, para hacer familia, por la presión social de que hay que casarse, tener un marido y parir obligado. O sea, vamos, una serie de cosas. Pero sí es muy interesante. Estudiar el género es muy, muy interesante porque vamos mirando la rueda, cómo va cambiando y cómo las cosas se van transmitiendo de generación en generación, haciendo un traslado sutil de la misma realidad, pero con otros linajes, con otros ropajes. Muy bien, Esmeralda. Muy bien, ¿quién más? Ok, miren, le voy a decir una cosa. Yo estoy feliz de escucharles a ustedes. De verdad, de verdad, de verdad, estoy favorablemente impactada por los dos temas. Porque aquí nadie le va a enseñar a nadie nada. Aquí vamos a aprender todos y todas
de tanta experiencia que nosotras y nosotros tenemos. Con lo cual me satisface muchísimo el altísimo nivel de conocimiento que tienen, pero sobre todo con relación al género, ya que hay tanta intencionalidad de dañar esta temática, de decir lo que no es, y aún así, con todo ese bombardeo, ustedes tienen esa capacidad discursiva de decir lo que es. Entonces yo la verdad es que me siento orgullosísima de ustedes, más que agradecida. Ustedes me han dado hoy un regalo a mí, de verdad, porque a veces una luchando tanto, luchando, hablando, y cada vez que ve que la cosa como que va para atrás, no señor, esto no va para atrás, esto va para adelante, porque cada vez más la gente tiene más conciencia y ve lo que es. No lo que no quieren hacer ver que es, sino lo que es, lo que realmente es. Entonces, muchísimas gracias por eso. De maravilla. Estoy feliz y orgullosa de mi muchacha también. Muy, muy orgullosa de mis estudiantes que están aquí. Muy orgullosa, de verdad. Bueno. ¿Algún comentario, alguna cosa relacionada con lo que hemos visto hasta ahora con relación a sus aprendizajes? Una o dos opiniones y vamos al mambo. Hola. Sí, profe. Pues yo pienso que con el énfasis que se le está dando a lo que es el género actualmente, pues vamos a lograr lo que usted enfatiza a sí mismo, el que podamos tumbar esos tabúes, podamos lograr ese, diría yo que ese eslabón, ese punto en el que debemos estar, donde nuestros niños puedan entender que realmente no hay desigualdad, o sea, que tanto el hecho que sea hembra como varón es algo normal, que es algo que yo estaba viendo en un punto que estaba, o sea, en un tema que encontré en cuanto al concepto de género y educación, que decía que para identificar la desigualdad de género en la educación necesariamente se plantean algunos aspectos teóricos que desde la perspectiva de este enfoque pueden contribuir a identificar la situación de desigualdad en el ámbito escolar. O sea, no es que ahora, como decía antes, la liberación femenina va a opacar al hombre, todo lo contrario, es que haya una igualdad. Es que ese machismo que esta sociedad ha generado, tanto de nuestros ancestros, a nuestros padres, nuestros abuelos, es que esto vaya cayendo, pero que no caiga para entonces pisar a ese bien para la igualdad, el sentido de Está muteada, profesora. Sí, ya. Se te oía mal, pero capté la esencia de lo que dices. Bueno, muy bien. Dicho esto, yo feliz y contenta por lo que me han regalado hoy. Vamos a iniciar nuestra conversación, nuestros aprendizajes, nuestros saberes. Lo vamos a socializar con una serie de elementos que yo sistematicé para conversarlos con ustedes sobre la temática de los fundamentos filosóficos de la educación dominicana. Está muteada, maestra. Hoy, ¿por qué me...? Ay, que está bien. Miren, hay una frase muy célebre en la filosofía contemporánea, bueno, desde la antigüedad hasta ahora. Pienso, actúo, siento. ¿Qué es lo que primero?
¿qué es lo que va conmigo? ¿Qué es lo que hay en el pensamiento, en la actuación y en el sentimiento? Desde esta perspectiva filosófica, vamos a tratar de ver algunas cosillas que están relacionadas con ese pienso, actúo, siento. Seguimos. Dale, Ingrid. La siguiente. Ok. Miren, hoy básicamente vamos a hablar solo de filosofía. Y yo en algún momento pongo algunas cositas que la vamos a tener en cuenta para poder hacer la integración del enfoque de género y derecho en todo el aspecto filosófico. Entonces, tenemos que hablar de cosas que son de su conocimiento, como ya muy bien ustedes han expresado. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con cuestiones que nos las enseñaron en la escuela básicamente y que tienen que ver ahora desde el origen de la filosofía. Sabemos que la filosofía se desarrolló por allá, por Asia, Europa y esos países. Tiene su origen en Atenas, de manera particular en Grecia, y se ha considerado que nace a partir de Tales de Mileto en el siglo 7 antes de Cristo. Hay bastante discusión sobre el origen de la filosofía como ciencia, pero ya sabemos que es en Grecia y de manera particular la ciudad de Atenas la que alberga esa filosofía como ciencia que vamos a mirar con la lupita a partir de ahora. Seguimos. Muy bien. Vamos a hablar un poco del origen de la palabra. Hay un material que yo también les voy a enviar y que lo vamos a colgar para que ustedes puedan tener un referente. También tienen una bibliografía que le estamos señalando, donde ustedes pueden ampliar su conocimiento. Sabemos ya que la palabra filosofía tiene una etimología de origen griega, a partir de los planteamientos que hicieron los primeros filósofos, porque hasta ahora no hemos conocido filósofas de la antigüedad, pero vamos a ver si era verdad que no había. Entonces sabemos que es una palabra de origen griego, se le atribuye a Pitágoras. Hay otros filósofos famosos también de origen, pero se le atribuye a Pitágoras, que fue como el que originó la palabra de filosofía, y vamos a ver más adelante. Se relaciona con los sophois y vamos a ver si su significado es una actividad que estaba vinculada al ocio, al entretenimiento. Por eso los teatros y los monólogos en los teatros se hicieron tan famosos en la antigua Grecia. Y es relativa también al oficio de pensar, involucra el pensamiento. Entonces, Pitágoras acuña la palabra filosofía para anotar que no es un sabio, que él particularmente no se consideraba un sabio, sino un amante, un amoroso del saber, una persona que ama saber, una persona que tiene amor por el saber. Por eso la filosofía está vinculada al sentimiento y al pensamiento. Seguimos. Ok. Aquí hay un mapa conceptual que tiene que ver con el concepto de filosofía de la educación, que es a la que vamos a hacer referencia. Dentro del cuadro de la filosofía general, tenemos unos cuantos autores muy conocidos por nosotras y nosotros, porque están muy vinculados a la educación. Tenemos a Jean Piaget, que en su planteamiento filosófico
trata de la búsqueda de lo absoluto en la experiencia humana. Más adelante vamos a ver qué planteaba Piaget con relación a la búsqueda de lo absoluto en la experiencia humana. ¿Qué significa eso? Y eso lo vamos a ver mejor en los planteamientos de los modelos pedagógicos, de manera particular cuando hablamos de los modelos pedagógicos en la República Dominicana. Tenemos a Robiu también, que trata o plantea que un maestro que no se interrogue desprecia sus asignaturas. Este autor lo que está planteando es cómo la importancia de cuestionarlo todo en el aprendizaje, pero también en la enseñanza. Entonces dice que todo tiene un cuestionamiento. Tenemos a Hurber también, que habla de que la pedagogía es una filosofía de la educación, y él establece una diferencia entre los procesos pedagógicos dentro de la filosofía educativa, y eso lo vamos a ver más adelante, porque de ello vamos a hablar mucho. Y está Dilthey también, que habla de la pedagogía, es realizada por el hacer, por la práctica, por el obrar. Luego tenemos en sentido general una división de la filosofía que engloba una parte propedéutica, una parte que sitúa y que ubica los saberes en el contexto global general de la filosofía, que es ya el segundo aspecto, un aspecto mucho más amplio, un aspecto global, un aspecto general. Y luego lo asocia una dimensión al hecho mismo, al accionar educativo, visto como el resultado de la educación, de la práctica educativa, pero visto también como el hacer del yo, de lo que yo hago en mi vida cotidiana, de lo que yo hago en sentido general. ¿De acuerdo? Y luego una filosofía especial, y aquí esa especialidad la vamos a ver en ese denote de los aspectos concretos de la filosofía educativa. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a mover esto. Uy, no, dale para atrás. Se me fue. Como la filosofía aplicada, esa filosofía en sentido general, ya la filosofía aplicada de manera general, de manera especial, y la aplicación propiamente dicho. En la filosofía general, que se ocupa sobre las cuestiones troncales, el meollo del asunto de la filosofía, que también vamos a hablar de ello más adelante. La filosofía especial, que se ocupa de aspectos concretos, y la filosofía aplicada, que se limita a la aplicación de todo tipo de conocimiento, independientemente del que sea. Y todo conocimiento surge del pensar y del quehacer filosófico vinculado a un sentimiento que tiene que ver, en este caso, vamos a llamarle amor a ese sentimiento. Seguimos. Ok. Preguntas fundamentales que tienen que ver con la filosofía educativa. Una pregunta fundamental que nos vamos a hacer en esta filosofía educativa es: ¿cuál es la esencia de la educación? ¿Es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Para qué nos educamos? ¿Qué tipo de hombre y qué tipo de mujer se pretende formar con la educación? ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Sobre qué valores debe fundamentarse todo proceso educativo? ¿Cuáles son o qué ideales deben regir el proceso de enseñanza-aprendizaje y la conducta del ser humano? Muy bien, vamos a hacer un punto aquí. Vamos al grupo general. Ok, vamos a ver. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Tienen alguna inquietud? ¿Desean manifestar algún saber que ustedes tienen con relación a lo que hemos presentado hasta ahora? Maestra, Dígame, cariño. como dice Ribo, el maestro que no se interroga no asume su asignatura, era que decía. El maestro que no interroga, que no pregunta, no tiene muchas posibilidades de enseñar. No ama lo que hace, dice él. Exacto. Eso es como el maestro, ejemplo, que se queda obsoleto, que no le interesa seguir escudriñando, que para ejemplo, corregir un cuestionario de sus alumnos tiene que estar con el libro ahí porque no se lo sabe de memoria. ¿Podemos decir eso así? Sí, vamos a hablar un poco en términos filosóficos y cuando veamos los modelos pedagógicos, ¿qué implicaciones tiene eso para la condición humana y para la estructuración del género? Lo que significan los modelos educativos. La educación tradicional, esa educación bancaria, más la educación de la libertad, de la prosperidad, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos la próxima. Bueno, el concepto de educación. Como vamos a hablar de filosofía educativa, tenemos necesariamente que saber de qué estamos hablando, porque parte de los errores que nosotros tenemos en nuestro sistema es que nosotros repetimos mucho lo que dicen por ahí y creemos todo. Y como de hecho la educación no nos enseña a cuestionar, a veces creemos que estamos hablando de una cosa y no sabemos realmente de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es educación? ¿Quién quiere leerlo? Viviana. Vamos, Viviana. Viviana, concepto de educación. La educación es un proceso esencialmente humano, social y cultural, mediante el cual se transmiten y se aprende conocimientos, valores. Exactamente. Todo el que está aquí, eso tiene otra cosita ahí. Lo que pasa es que no se ve. Sí, ajá, no lo logro. Valores. Valores, costumbres y forma de actuar. Exactamente, costumbre, forma de actuar, tradiciones y eso. Del cuadro, Todo no el cuadrito verde. Ajá. Todo el que está aquí está de acuerdo con ese concepto de educación. Chicas. Esa es la realidad. Porque Yo pienso si usted no, que sí. Esa es la realidad. Nos gustaría saber, ¿saben por qué? Porque estamos hablando de conceptos básicos, conceptos que tenemos que manejar muy bien para poder hacer la transición que queremos hacer con relación a las cuestiones de género. Entonces, la educación es un proceso, primero, esencialmente humano. Tú puedes entrenar a un perro y él puede aprender cosas. Tú le dices, siéntate, párate. O una mascota, no tiene que ser un perro, una mascota cualquiera. Pero el proceso educativo es esencialmente humano. Es un proceso social, cultural, y a través de él se aprenden cosas. Se aprenden cosas. Entonces, el proceso educativo y el concepto como tal no es cualquier cosa. Entonces, vamos a ver, ahorita nos hacíamos la pregunta, ¿cuáles son las cosas que debemos enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿Qué enseñar? Seguimos. La próxima. Ok. Aquí tenemos el concepto de filosofía de la educación. Como es el concepto
al que nos estamos refiriendo, la filosofía de la educación, vamos a ver aquí, filosofía de la educación dentro del cuadro de la filosofía general. Consiste en una búsqueda de lo absoluto o en un análisis de la totalidad de la experiencia humana. Ese es el concepto que ya habían planteado algunos autores. Luego tenemos en la división filosófica, lo que habíamos hablado ahorita, la división o función propedéutica general y especial, que ya la abordamos. Entonces, relaciones entre la filosofía y la teoría de la educación. Primero, es la parte de la pedagogía general que estudia la esencia del acto educativo, la teoría de la educación. Y la filosofía de la educación es la que se ocupa de los aspectos esenciales de la educación. ¿Ven esa doble vinculación de la teoría con la filosofía? Luego tenemos conceptos y contenidos de la filosofía de la educación, que es la aplicación filosófica de la educación y la elaboración crítica de los principios ideológicos que presupone el acto educativo. O sea, lo que yo pienso, lo que tengo aquí, lo que tengo en el tutú. ¿De acuerdo? Seguimos. Luego tenemos aquí en la filosofía de la educación y las ciencias de la educación. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo lee? Yo. Dale. Filosofía de la educación y ciencias de la educación. Es una de las ramas de la filosofía que se ocupa excluyentemente del tema de la educación. La educación en sí misma constituye un problema filosófico. Por tanto, los más grandes filósofos y filósofas de todos los tiempos, desde la antigüedad más remota, se han ocupado tanto de plantear el tema de la educación como de su abordaje en las más diferentes situaciones y niveles. Muy bien. Aquí tenemos el primer problema que vamos a ver dentro de este tema que nos ocupa. El primer problema, el lenguaje, y vamos a ver por qué más adelante. Pero como tal, déjame poner aquí la figura, como yo la tengo aquí en la otra computadora. Ok. Yo lo quiero ver a todos y a todas. Ok. Dejo de compartir para que usted comparte. No, está bien, porque yo lo estoy mirando en la otra computadora y como la tengo las dos abiertas, pero yo necesito ver a la gente. Me estoy dando cuenta ahora que tengo un problema de soledad existencial. Así mismo. Acabo de darme cuenta. Bueno. Cuando hablamos de la filosofía de la educación y de la ciencia de la educación como una rama de la filosofía que se ocupa de manera excluyente, no incluyente, excluyente del tema de la educación. La educación en sí misma constituye un problema filosófico. Por tanto, todo el que se ha puesto a pensar en eso y durante todos los tiempos se han ocupado tanto de plantar el tema de la educación como de su abordaje en las diferentes situaciones y niveles. Y vamos a ver cómo ocurre ahí el primer problema que se identifica dentro del proceso educativo. Lo puse en rojo porque de eso no vamos a hablar hoy, pero sí lo vamos a tener en cuenta para plantearlo después como uno de los problemas. Seguimos.
Vamos a ver con la otra diapositiva. Muy bien. La otra diapositiva sobre ciencias de la educación está, ¿quién la lee? Alguien que lo lea. Keila, vamos, mami, léela. Yo la leo, profe. Vamos, dale. La leo, dice. Ciencia de la educación. Son todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Se distinguen sociología de la educación, economía de la educación, antropología de la educación, historia de la educación, psicología de la educación, pedagogía, didáctica, filosofía de la educación. La filosofía de la educación va ligada a contenidos, fundamentos, ciencias, entre otras cosas, acerca de cada componente que se dedica solamente a la educación. Bien. En la ciencia de la educación, como parte del conocimiento científico y de la construcción de nuevos conocimientos, hay distintas categorías de análisis. Uno de los grandes logros que ha tenido el enfoque de género y derecho es haber logrado a nivel epistemológico colocar la categoría género como una categoría de análisis. Y ese es un tema que vamos a ver en este concepto, porque la construcción del conocimiento se hizo desde el androcentrismo. Entiéndase por androcentrismo es la categoría utilizada para tener el hombre como referencia de todo, de todo. El hombre creador del universo, inventor, científico, libertario, dueño del conocimiento, dueño de la verdad. Pero resulta que cuando empezamos a meter las narices en los conocimientos, nos dimos cuenta que la cosa estaba coja. Entonces, el género como categoría de análisis es fundamental, inclusive para poder filosofar. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Pero todas las áreas de conocimiento necesitan el auxilio de nuevas categorías, no solamente la de género. Hay otras categorías que nos enseñan a ver la realidad desde otra perspectiva y que nos identifican los sesgos científicos que hemos tenido desde los tiempos de la prehistoria. Seguimos. Aquí propiamente la filosofía educativa. Asia. Léemela, mi niña, para verla. Asia. Hola. Bueno, Asia, no están. ¿Y Diana? Hello. Ah, Asia. La leo, profe, a lo que parece Asia. Sí. Filosofía educativa. La filosofía de la educación, como rama de la filosofía, reflexiona sistemática y críticamente sobre el origen, las fuentes y el desarrollo del fenómeno educativo. En cuanto a su teoría, epistemología y problemas. Ajá. Epistemología. Ajá, epistemología y problemas trascendentales en relación al Estado y el Estado, la comunidad, las y los estudiantes, las y los docentes en el sistema educativo, en el pasado, presente y futuro. Ok, aquí identificamos otro sesgo de género que vamos a abordar más adelante. Primero, la filosofía como una rama de la filosofía general, la filosofía educativa, reflexiona de manera sistemática y críticamente
sobre todo. Primero, sobre el origen, sobre las fuentes, sobre el desarrollo del fenómeno educativo, sobre la teoría, la epistemología, los problemas más trascendentales en relación al estado de situación de las cosas, pero también con relación al Estado como garante de la educación. Ven que hay un Estado en minúscula y un Estado en mayúscula. El Estado en mayúscula es el Estado gobierno, ¿no? El Estado proveedor y como garante de la política educativa, ¿no? Y el estado de situación es como la realidad, situación en la que se encuentra el fenómeno educativo. Pero también critica profundamente y críticamente a la comunidad, a los estudiantes, a los docentes, al sistema educativo, a lo que pasó, a lo que hay, a lo que viene. Entonces, la filosofía de la educación nos brinda esa herramienta que permite cuestionarlo todo. Porque todo hay que cuestionarlo. Todo hay que cuestionarlo, porque la verdad se mueve, está en constante movimiento. Ahora bien, el hecho científico como tal es uno, y el hecho científico, hasta que no es desmentido científicamente por otra posición, esa es la verdad. Y eso es lo que existe. Ahora, esa verdad, justamente el hecho científico y la filosofía nos da herramientas para poder llegar al área más profunda de ese saber. Seguimos. Ustedes la van cogiendo porque yo me emociono y comienzo, ustedes saben, pero ustedes me dicen si van cogiendo la idea. Luego de conceptuar, hacemos un análisis global de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, aquí tenemos la filosofía de la educación. Tenemos 4 aspectos. Tenemos la naturaleza y civilización, el proceso de liberación, la libertad como tal y el proceso madurativo del aprendizaje. Si nosotras vamos a filosofar o vamos a analizar el sistema educativo como una filosofía práctica, tenemos primero que entender la naturaleza y civilización, que son las bases de la educación y sale de una plataforma natural asimilando una civilización histórica. De hecho, el proceso educativo es de una naturaleza propia a los individuos, porque es un hecho cultural y por lo tanto viene de civilización en civilización para presentar ese conjunto de conocimientos naturales que tiene una relación biunívoca entre la población y el ser natural. ¿De acuerdo? Forma parte de un proceso de liberación, porque en esencia el conflicto está en la persona. Nosotros somos ente problemático por naturaleza, por la misma contradicción del proceso de vida que se da. Entonces, la razón no resuelve el enigma del ser humano. Fíjense que aunque tengamos capacidades de razonamiento, aunque tengamos situaciones a resolver en el hecho humano mismo, eso no quiere decir que ya estamos totalmente liberados. Ahora, eso sí nos lleva a un proceso de libertad, porque como la contradicción está hecha en el ser humano, en los hombres y en las mujeres, como una esencia propia en la naturaleza, por eso es que el conflicto no lo debemos ver como una cosa mala, sino como una oportunidad de corregir, una oportunidad de trascender. Entonces, la libertad es la capacidad que las personas tenemos para disponer, para dar sentido a la existencia. Y el aprendizaje es el proceso donde esa eficacia aumenta, por ese sentido de libertad, por ese sentido, por esa capacidad que nosotros tenemos de darle sentido a nuestra propia existencia.
Y luego converge también en la filosofía de la educación un proceso madurativo en el proceso de aprendizaje. Este forma parte de la antropología del ser humano porque solo las personas son capaces de educarse. Entonces, ese proceso madurativo se va dando de manera escalonada, de manera procesual en el ser humano. Vamos a ver. Vamos ahora a hacer un alto. Vamos a ver aquí cómo vamos en ese conocimiento. ¿Quién quiere hablar de esta experiencia, de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguien quiere opinar sobre lo que hemos visto? ¿Alguien quiere? Hola. ¿Qué les parece lo que hemos visto hasta ahora? Está Diana, muy ¿qué? importante. Por ahí no, Belkis. Belkis, sí, Primero, pues déjame dejarse. Ajá. Como usted dice, profe, la educación, la filosofía y la educación son propias de los humanos, porque uno le enseña cosas a un perro y él se lo puede aprender, pero eso no lo van a hacer siempre. A veces lo tienen para siempre, pero no se lo puede enseñar a otro. Y si nosotros nos educamos, pues le podemos dar educación a otra persona. Y nos educamos como también, yo también tengo ese sentimiento de que digo que una persona cuando ya está educada, preparada, de un todo, como dicen, pues tiene una libertad. ¿Por qué ponerse esclavo de otro? Si ya usted sabe cómo usted no debe ser esclavo. Estar clavada ahí, sumisa como se vivía antes. No, para eso que no estamos educando. De hecho, los seres humanos tenemos esas capacidades, ¿verdad? De tener esa habilidad para educarnos porque tenemos un medio social que no lo tienen los animales. Los animales tienen un entorno natural, un entorno de su hábitat, pero la interrelación, por eso es que nosotros somos lo que somos capaces de educarnos. Entonces, educar, tener la libertad de poder discernir con relación al conocimiento es lo que nos va a permitir la conciencia social, ¿eh? Fíjense, recuerden, hay una lectura que yo pongo como obligatoria, que todo el mundo aquí, si no lo ha leído, lo va a leer, que es La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Hay tres libros que vamos a leer en este proceso. Yo asumo que la mayoría de ustedes ya lo ha leído. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. La educación encierra un tesoro, que es el informe de Jacques Delors para la UNESCO. La educación encierra un tesoro, yo se lo voy a mandar también. Y los 7 pilares para la educación del siglo XXI de Edgar Morin. Esos 3 libros es fundamental que todo el que esté ligado al proceso educativo se lo lea. Los 3. ¿Tú ven? Entonces, si nosotros nos educamos, nos liberamos. De hecho, la mayoría de los políticos, ¿ustedes saben por qué los políticos no invierten en educación? Porque que la educación, mire, los políticos nos relajaran con nosotros si nosotros estuviéramos educados y tuviéramos de verdad. Ustedes ven, por ejemplo, que en las sociedades más educadas, los políticos no se relajan. Oye, yo recuerdo cuando empezó el envenenamiento con los estudiantes, aquí ningún político renuncia. En los países educados, por cualquier quitametapaja, se ve obligado a renunciar del puesto porque los ciudadanos y la ciudadanía no permiten si habló mentira, si plagió una tesis, si hizo, tiene que dimitir. No puede ocupar un cargo público porque el sistema educativo está tan avanzado que no le permite
que una gente que sea, ¿cómo te digo? Falsante. Entonces ya allí la esclavitud tiene otro sentido y la liberación también. Entonces nosotros aquí nos dan 50 pesos, 500 pesos por nuestra cédula y vamos y votamos por cualquier Juan de los Palotes. No le exigimos a nuestros síndicos y síndicas, a los senadores y senadoras, a los diputados y diputadas, que son los que nos representan. De hecho, cada senador y cada diputado recibe mensualmente un dinero de nosotros. O sea, cada senador cobra, creo que son 1,000 pesos por cada ciudadano. O sea que nosotros que le estamos pagando el sueldo. Y hay turpenes que duran hasta 15 y 20 años siendo senadores, yo pagándole mi sueldo. Pero una hija mía se gradúa y ese energúmeno le pide la carta del partido para poderla nombrar. Pero yo soy que le pago a él o a ella. ¿Entiende? Entonces no le paguemos. Si no cumple con lo del pueblo, un diputado, una diputada de Higüey, del Ceibo, de Atomayor o de donde sea, tiene que cumplir con la responsabilidad establecida y para lo que lo han llamado. No le paguemos el sueldo. Ustedes saben cómo no le pagamos el sueldo, no votando por ello. Yo le voy a pagar mi sueldo a una gente que no cumple con lo que tiene que cumplir a nivel comunitario. Entonces la educación te da ese poder, te da el poder del voto, te da el poder del conocimiento, el poder de entender de que tú mereces lo mejor y que el luchar y trabajar por la comunidad es parte también de la filosofía del sistema educativo que nos crea libre, que nos da valores, que nos da una serie de herramientas técnicas, teóricas y metodológicas para que el ser humano se maneje con libertad, la libertad del ser. Muy bien, volvemos a la presentación, seguimos. Ustedes ven qué bonito es esto. Yo me emociono hablando de la libertad, de la justicia y todo eso. Maestra. Dime, mi amor. El conocimiento nos empodera, nos hace agentes libres. Totalmente. Hasta con nuestra pareja. Totalmente. Miren, yo acabo de tener antes de este Zoom, tenía una ponencia sobre sexualidad y perspectiva de género. Y me pareció tan bonito lo que preparé para compartirlo y cómo el empoderamiento es un empoderamiento que nos da la felicidad hasta a nivel sexual. Alguna vez nos vamos a juntar para hablar de eso. Seguimos. Bueno, seguimos con la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una disciplina reflexiva, crítica, analítica y normativa de los enfoques, proceso y práctica educativa. Por eso vamos a ver lo que tiene que ver con la normativa jurídica, vamos a ver lo que tiene que ver con los modelos y los enfoques educativos, los procesos y las prácticas educativas, porque la filosofía no escapa a todo eso. Seguimos. Aquí tenemos la filosofía y ciencia de la educación, introduce a los y las estudiantes a un conjunto de disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos y todo en el ámbito social. En su práctica educativa también permite analizar los conceptos de escuela moderna, escuela posmoderna, nuevas propuestas educativas, cambio en el sistema y en los procesos, la utopía, así como las bases filosóficas y científicas de la educación y sus repercusiones en la práctica educativa actual. Tiene mucha importancia. Por eso tenemos que tener en cuenta que la filosofía de la educación es una rama importante y que todo maestro y toda maestra debe dominar. Seguimos. Aquí tenemos las interacciones y las implicaciones que hay entre la filosofía y la educación. Aquí tenemos un recuadro muy sintético, ¿no? De lo que es, ¿qué es filosofar
en la perspectiva de la educación. ¿Qué es eso? Entonces, aquí se plantea, creo que el individuo, o sea, la persona, al que es... Sí. Vamos a llevar a Yaneli primero, porque cuando traiga a Yaneli, entonces lo pasamos a buscar. ¿Dónde hay que llevar eso? Pero ¿dónde? Ay, Dios mío, y este micrófono abierto y no lo identifico. Porque hay que buscar. Creo que ya. ¡Huepa, carajo! Por eso es que a mí me gusta tener mi cámara para yo ver quién está atendiendo y quién no. Ay, señores, esto no es fácil. Vamos. Es preciso educar, no al individuo que es preciso educar. Es un individuo social a la que la sociedad es una unión orgánica de individuos, o sea, entre el individuo y la sociedad, una relación biunívoca. El filosofar es un ejercicio mental que reflexiona sobre las realidades fácticas, cosas y acaecimientos, ¿no? Sobre las realidades existenciales de la persona y los propios acontecimientos, y una de las cuales es justamente la educación, que trata de teorías y métodos, por una parte, de las interrelaciones y de las interrelaciones por otra. Lo mezcla, lo es la teoría y la práctica en esencia, y es la criticidad del ser. Por otra parte, tenemos la filosofía y la educación, que han caminado juntas, inicialmente dependiendo mucho de la pedagogía, de la filosofía, y después desvinculándose poco a poco de la tutela de esta, o sea, de la pedagogía en sentido general, hasta alcanzar nuevamente una posición de importancia en la actualidad. Luego vamos a ver cómo la misma psicología educativa se nutre de todo este tronco de la pedagogía filosófica de inicio. Entonces, ¿qué es educar en la perspectiva filosófica? Una pregunta que nos hacemos. Entonces, la educación, cualquiera que sea su enfoque, depende sustancialmente de la visión de la naturaleza humana que se tenga y de los fines de la educación. Por eso es que el enfoque de género y derecho tiene tanta utilidad en la política educativa, porque no es ajena a lo que creemos de los hombres y de las mujeres. Entonces, de los fines de la educación que se perciben, ambos aspectos son elementos filosóficos enmarcados normalmente en una concepción peculiar de la historia y en intereses ideológicos de una cultura. Óyeme, la cultura no se va a suicidar. Por eso el androcentrismo tiene tanta fuerza y tanto poder. Por eso que ustedes ven que hay una lucha increíble. Cada vez que hablamos de género o de igualdad o de que se alma la cosa y lo quieren aplastar, lo tergiversan, planteando cosas que no son para que pierda poder, porque que esto tiene que ver con el empoderamiento de la gente y tiene que ver con esos dogmas que se nos van instruyendo en la cabeza desde que nacemos hasta que morimos, ¿sabes? Entonces no es fácil quitar poder, la gente no quiere perder poder, en este caso, lo que se ha construido como masculinidad. Sin embargo, ese perder poder es ganar poder. Ahí es que está el truquito que nosotras debemos trabajar. Los hombres se le ha enseñado que pierden poder cuando la mujer se empodera, y es por el contrario, ganan poder, porque en una sociedad igualitaria todo el mundo gana, eso seguro. Bien, la filosofía e historia de la educación, que es una rama también asociado a los principios filosóficos. Platón fue el primer filósofo en elaborar una filosofía de la educación enmarcada en una teoría política y esta a su vez en un sistema filosófico general, el idealismo, que surgió como una reacción ante la práctica educativa desarrollada por los sofistas orientada a satisfacer las necesidades del saber hacer político del nuevo grupo, con poder económico que aparece al lado de la casta
aristocrática de la antena antigua. Todo el mundo pasó por la escuela y sabe lo que son las escuelas sofistas, la nueva escuela, los planteamientos aristotélicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hacer algunos planteamientos con relación a ellos. Seguimos. La filosofía de la educación trata Le de ayudo, reflexionar. profe. Dale. Filosofía de la educación. Reflexionar sobre la esencia de la educación. Desde la filosofía incluye perspectiva desde ontología, ética, filosofía política de la educación, antropología filosófica, teoría del conocimiento. Correcto. Esas son las implicaciones que tiene. Vamos a ver más adelante en detalle. Seguimos. Son las disciplinas filosóficas. Ajá. Ay, perdón. Dale, dale, dale. Ayudarle, profe, que se va a... Sí, porque voy a Disciplina buscar agua. filosófica en la educación. Epistemología. Epistemología. La epistemología estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento. Es el conocimiento, La es el ética producto. estudia. Sí. Ajá. Ética. La ética estudia el valor moral de la conducta humana y los principios que justifican esta. Axiología. La axiología estudia la esencia, clase, jerarquía, realización y conocimiento de los valores humanos. Teleología. Teleología. La teleología estudia los fines o propósitos de toda actividad humana. Estamos hablando de las disciplinas filosóficas vinculadas a la educación. Tenemos el resultado epistemológico, que es el conocimiento, la ética, que son los valores, la axiología, que es el vínculo del conocimiento con los valores, y la teología, que estudia en el hecho humano, en la vida, en las personas, todos los propósitos de la educación. Seguimos. Muy bien. ¿Quién quiere involucrarse con el saber filosófico? ¿Quién quiere? Donatila, profe. Yo me atrevo también. Dale, Donatila, dale. Explicar ese esquemita, un mapita conceptual ahí. Ajá. Yo soy muy de mapa, porque me ayudan mucho, muy esquemática. Dale. Bueno, comprende la soneología, axiología, ética, estética, ontología, amor a la sabiduría, filosofía. O sea, vamos a ver. Ajá. Espérate, Donatila, para que continúe. En el saber filosófico está la nociología, la axiología, la ética, la estética y la ontología. Vamos a hablar de todos esos conceptos, ya de algunos lo hemos visto. Y comprende el amor a la sabiduría, que da origen a la filosofía como tal. El amor al saber, el amor al conocimiento, como decía Tales de Mileto. Sigue, mami. Entonces, seguimos con el saber filosófico, que nos lleva a la finalidad, que es filosofía de la educación. Educación, ¿qué? ¿Para qué? Continuamos entonces con la teología de la educación, que se encarga con los fines de la educación, personalista,
axiológica, sociocultural. Seguimos entonces con la naturaleza del saber filosófico. Es saber teórico y no práctico. Es universal. Intenta hacer ciencia sin supuesto y producto de la cultura humana. Está clarito eso. Cómo el saber filosófico se vincula valóricamente con toda la esencia filosófica, que tiene una finalidad clara que cuestiona el qué y para qué. ¿De acuerdo? Y ese mismo saber filosófico se encarga de evidenciar los fines de la educación, y esa naturaleza del saber tiene una esencia a nivel práctico y teórico, a nivel universal, a nivel científico, y forma parte del saber sociocultural. Muy bien. Maestra, excelente. Dime. Ahí donde dice ser ciencia sin supuesto, es decir, que con la ciencia no se puede inventar. No, para nada. Es ciencia cuando el conocimiento está demostrado como una verdad. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea, yo no puedo inventarme que en Miche llueve todos los días. Exacto. Para yo decir que en Miche llueve todos los días, primero, yo tengo que tener un periodo de tiempo anotando en Miche la cantidad de agua que cae del cielo y sin mancar. Si yo veo que en un periodo, por ejemplo, de 5 años, en Miche llueve todos los días y que no hubo un día de esos 5 años en que llovió, la verdad científica es que durante 5 años en Miche llovió todos los días, y probablemente esa sea una verdad que se siga repitiendo hasta que se demuestre lo contrario. Yo no debo suponer nada. Yo tengo que tener de manera concreta el argumento que me prueba y que sustenta esa verdad que yo estoy diciendo. Yo no puedo inventarme cosas. Por eso es que a mí a veces me sorprende cómo los maestros y las maestras se llevan de su puesto. Se llevan de su puesto. Porque alguien lo dijo, porque alguien dice que alguien se inventa que el género es esto. Y comienzan a inventarse disparates y estupideces. Profe. Y yo, ajá. Excúsame que la interrumpa ahí en ese concepto que usted dice. Yo diría que es que muchas veces ellos dicen hacen el concepto, pero lo que pasa es que empiezan a leer documentos que muchas veces no tienen la veracidad que conlleva un documento. Por eso cuando usted, por ejemplo, cuando usted está hablando del método científico, usted no le puede ir a cualquiera que dice que el método cualitativo, que el cuantitativo o cosas así. Usted tiene que saber, ver la veracidad que tiene ese documento, para entonces, por eso es que se ha dado todo este distorsionamiento que hay con resumen a lo que es la equidad de género. Cuando usted hace ese comentario, me llega eso a la idea de que eso viene mucho, de que viene el problema de que no nos gusta leer y leer con una base científica, con un fundamento. Exactamente. Entonces, a mí como docente no me pueden venir con rumores, a mí hay que argumentarme la realidad tal cual es. ¿Qué es lo que están diciendo con relación a eso? ¿Qué es lo que...? No, demuéstremelo, demuéstremelo. Si usted me lo demuestra, entonces yo sí lo repito. Lo puede, porque el argumento que usted me dio fue contundente, concreto, preciso, conciso y bajo la verdad. Pero si no, esos son comentarios, particularidades de gente, y entonces ahí yo lo que me cuestiono, ¿por qué? O sea, ¿qué interés tienes tú de promover eso y de decir lo que no es? De una vez me lo cuestiono. Seguimos. Muy bien. Hay una parte en la filosofía y vamos a ver ese vínculo entre filosofía y educación. Vamos a ver toda esta parte axiológica, valórica, estética de la filosofía,
cómo guarda relación y cómo lo hace. Hay un escrito, un libro de Orstein y Levine que hace unos planteamientos muy interesantes de la relación que hay entre filosofía y educación. En la filosofía se distingue la metafísica, que es lo real, la epistemología, que en qué se basa el conocimiento, o sea, el conocimiento concreto, la axiología, que es la moral, lo que se considera correcto, lo que se considera hermoso y es bueno, y la lógica, cómo podemos tener la razón, el sentido coherente de esa verdad científica. Entonces, él o ellos, perdón, porque en un grupo, abundan que la metafísica es el conocimiento de lo correcto. Y ahí tenemos el currículum, el contenido. La educación da contenido y la filosofía, esa parte metafísica de qué es lo real en ese currículum. ¿Cómo enseñamos y cómo aprendemos? Aquí está, a nivel epistemológico. Dale para atrás. La epistemología, que es el conocimiento, como ya hemos visto, entonces está aquí el aspecto metodológico. ¿Cómo enseñamos y cómo aprendemos? O sea, ¿cómo lo hacemos? La manera de hacer ese conocimiento. Luego, a nivel axiológico, está la conducta, el carácter, el civismo y la apreciación y la expresión de ese quehacer científico. Y luego está la lógica y tiene que ver el cómo organizamos y cómo estructuramos el proceso educativo, los cursos, las lecciones, las unidades, el contenido, las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. La manera de construir ese conocimiento, esa manera lógica de filosofar. Seguimos. ¿Qué tiempo me queda? Deja ver. Uy, madre mía, Dios mío. Pero no se preocupen, a mí nunca me alcanza el tiempo para hacer los abordajes. Y no me preocupa porque para mí lo fundamental es que ustedes vayan comprendiendo, vayan entendiendo esta realidad para que podamos ir ampliando nuestro espectro de conocimiento. Entonces tenemos que la relación o la conexión que existe entre la filosofía y la educación, ¿quién lo lee? Vamos a dinamizar. Hipatía. Paula. Vamos, Paula, dale. Relación entre filosofía y educación. La conexión filosofía-educación. Conexiones fundamentales entre la filosofía y la educación. La autoliberación y autorrealización humana. La construcción de esquemas conceptuales que permitan hacer inteligibles la realidad, las actividades humanas. Proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad. Eso es un vínculo bien importante porque ahí nos proyecta la posibilidad de la transformación de la realidad, que en realidad es así la relación entre filosofía y educación. La filosofía nos lleva a una liberación y autorrealización. La filosofía con esa proyección axiológica, ontológica, ética. ¿Tú ven? No, todo ese conjunto de conocimiento y de valores nos lleva a través de la educación a la realización humana, porque a final de cuentas lo que nosotros y nosotras cuando nos educamos, lo que estamos es trabajando para nuestra autorrealización personal. Entonces, la filosofía y la educación contribuyen a la construcción de esquemas conceptuales, que es lo que aprendemos, es lo noxológico, tú sabes, lo que nos da el conocimiento, que permite hacer inteligibles la realidad y las actividades humanas. Nos permiten esa facilidad concreta de aplicarlo a la realidad y transmitirlo a todas las actividades humanas.
Y como sabemos, los modelos educativos posibilitan la transformación de esa realidad porque nada es casual, todo tiene una intencionalidad política. En el sistema educativo, nuestros modelos filosóficos, nuestros modelos pedagógicos tienen una intencionalidad filosófica. Porque ¿hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el hombre y la mujer que queremos construir con este paquete de contenido? Muy bien, seguimos. Siguiente. Luego, ¿quién me describe este esquema? Está bien chulo. Hola. Aquí estamos. Chicas, vamos a ver, ya Donatila participó, ¿alguien más quiere? Ok, maestra. Por aquí Kauri, estoy. que también ha participado, pero bueno, está bien. Pero Dale, yo comienzo a ver si alguien se anima, profe. Está bien, mi amor. Dale. Aquí comenzamos, es como un esbozo completo sobre lo que es la filosofía de la educación. Comienza de lo que es el reflexionar. Ahí en grande que tenemos la palabra de educación, que esa palabra educación se integra con lo que es la ética, de lo que está bien o lo que está mal. Después seguimos con el cómo lo logro, cómo se va a lograr, qué voy a hacer para poder llegar a las mis metas. Entonces, la metodología, la forma de hacer, sí. La forma de hacerlo. Entonces ahí, sigue ahí con lo que es la axiología. Esos bienes, esos valores que rescato, que consigo, que logro. Esa es, entonces, entramos de ahí al saber nociológico, ¿qué dice, profe? Que no lo veo bien. Nociológico, de la nociología. Nociológico. Entonces ahí está dividido en lo que es la naturaleza, pero también el origen y esos límites que uno tiene en lo que es esos aprendizajes. Entonces, esos son los tres componentes de la nociología. Sí. La epistemológica. Epistemología, sí. Entonces está la objetividad, la verdad y la realidad y la justificación. Es decir, ahí están los 4 componentes. Entonces, ahí entramos a lo que es el ser, que está la ontología, el cómo debe de ser. O sea, ahí entonces llega ahí a lo que es las ciencias educativas, la moral. Y una parte muy importante que es cuáles son sus fines. La teleología, profe, ¿verdad? Sí, teleología, de lo teleológico. Teológicos. Entonces, no teológico, teleológico. Ok. Entonces está la personalidad, que ahí entra el área de nosotros, la psicología, donde está el docente, pero también está el discente. Entonces, es como una reflexión completa de lo que es la filosofía, y en el librito dice ahí Pablo Arturo Huerta Rivera, todavía veo. Pero todo esto es la filosofía. Sí, nos la filosofía. Lleva a ese quehacer filosófico. Muy bien, seguimos. Vamos a ver un poco sobre la ética y la educación. Si la educación es una relación humana, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Quiénes son los sujetos y sujetas sociales que se relacionan con la educación? ¿Cómo debe ser esa relación a nivel ético? ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Qué persigue la ética en la educación? ¿Cuáles fines deben tener los y las docentes, pero también cuáles deben tener los educandos y las educandas? ¿Qué medios deben usarse en la educación? ¿Qué tipo de intención debe tener el proceso? ¿Qué tipo de perspectiva ética se debe desarrollar en el proceso educativo en los y las estudiantes? Eso debemos preguntárnoslo cada vez que veamos el proceso áulico como un proceso global,
Entonces, a nivel ético, nosotros tenemos una vinculación fundamental que tenemos que resolver vinculado a los fines, a los medios, a las intenciones o la intencionalidad política, a los sujetos y sujetas sociales, etcétera, etcétera, porque decimos que la educación es una relación humana y el hecho educativo es inmensamente humano, primeramente. Seguimos. Dale, ¿quién? Hipatía, dime. Hola. Bien. Aquí tenemos la educación. ¿Sí? La educación de la dimensión cognitiva es desarrollo de pensamiento crítico, de habilidades del pensamiento. Entonces ahí tenemos como punto de partida del conocimiento humano, educación de la dimensión cognitiva sensible y la percepción. Entonces la educación intelectual aborda, por una parte, desde el juicio y poniendo en el centro de análisis la reflexión, conocimiento y reflejo. Realidad y naturaleza de la función aprendizaje intelectual, líneas contemporáneas en la educación intelectual y la educación intelectual integral. ¿Tú puedes interpretarme ese esquemita? Bueno, ese esquema lo que podemos observar es que se trata de la educación de la dimensión cognitiva, o sea, que lo que buscamos a través de ella es desarrollar un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico, ya usted ha abordado muy bien de los tiempos de la filosofía griega, que los griegos lo que hacían era que reflexionaban en qué somos y qué podíamos hacer a través de lo que nosotros como seres humanos podemos interrogarnos. Y eso nos da entonces un pensamiento crítico para poder abordar cualquier tema, principalmente, por ejemplo, hay un tema que está en el tapete, que se puede traer acá porque es un tema que se relaciona con género, que son las 3 causales, que ustedes saben que está debatiendo en el Congreso y hay personas que están a favor y personas que están en contra. Entonces eso lo que hace es más rico lo que es la crítica, porque yo, de mi punto de vista, puedo decir por qué estoy a favor y defender esa noción en la sociedad y en cualquier situación que nos encontremos. Entonces, eso es lo que yo entiendo ahí de lo que es tener un pensamiento crítico, para defender lo que yo quiero, defenderlo como yo creo que es y sin temor en esa defensa. Profesora, está muteada. Wow, pues no oyeron nada de lo que dije. Lo que pasa es que pasó el frutero y apagué porque imagínate. Pero bueno, miren, por una parte, desde el juicio y poniendo en el centro del análisis la reflexión, conocimiento y reflejo, vemos como muy bien Edward lo interpreta, la realidad y la naturaleza, la función aprehensiva de la intelectualidad, las líneas de actuación y esa capacidad analítica y crítica que hablaba la filosofía, nacen de cuestiones puramente sentimentales que no son tan objetivas como el conocimiento y la verdad, pero que sí tienen que ver con el hecho humano, desde esa cognoscitividad sensible y lo que yo percibo desde los sentidos con relación a una realidad. Si a mí los datos, para poner el mismo tema de las 3 causales, me dicen, bueno, yo con relación a esa experiencia, tengo o sea, me pasó algo como tan bonito y tan realidad
yo tengo una niña, una amiga que vino de mi pueblo a pasarse el fin de semana conmigo y trajo su nieta. La mamá de la nieta murió porque no pudieron hacerle un aborto en una circunstancia. Murió ella y murió la criatura. Bueno, íbamos para la marcha y estábamos como con todas estas cosas. Y eso, yo veía a esa niña haciendo así, hablando así. Y yo le pregunté a la compañera que qué le pasaba. Entonces ella dijo, es que su madre murió porque no le pudieron, tú ves. Y eso me llevó a mí como guau, a una cosa, porque yo conocí a la mamá, una niña talentosa, una niña buena y de todo, sana, que no debió morir. Y esta niña huérfana, ella tenía 3 años cuando la mamá murió, y yo me puse a reflexionar con mi hermana, que tenía otro posicionamiento, cómo esa verdad desde esa niña y desde esa realidad le mueve a ella un sentimiento. Mami no está, no conocí mi mami, porque a los 3 años, imagínate, una idea vaga, lo que tengo de mi mami, y cómo ella se vincula en ese proceso desde su realidad, desde su naturaleza sensible y desde la percepción de lo que ella vivió. A esa muchachita nadie le puede venir a hablar con cosas porque ella tiene ya una vivencia, tiene una realidad objetiva para ella, desde su mundo y desde su realidad. Entonces, por más que le disfracen, por más que le digan, ella tiene un razonamiento, una cuestión desde su dimensión cognitiva, por lo que ella ha vivido y por lo que ella ha sentido. Y eso se da no solamente en un tema como ese, que es un poco conflictivo, se da en cualquier aspecto de la naturaleza y de la vida humana. En todos, digamos, en todos. Seguimos. El discurso filosófico sobre la educación. Surge una serie de interrogantes que se derivan a partir de la definición del modelo educativo. O sea, el discurso filosófico de la política educativa depende del modelo. Los enfoques centrados en estudiante, pedagogía crítica y en lo humanístico, tomando en cuenta ventajas y desventajas de esta. Lo que yo digo por esta boca tiene que ver lo que me entraron aquí. Entonces, tenemos que ver cuál es el discurso filosófico que tiene nuestra política educativa para saber lo que le estamos dando a los muchachos y a las muchachas. Seguimos. Aquí estamos hablando de las tareas de la filosofía de la educación. ¿Quién quiere leerlo? Esmeralda, ¿quieres leerlo? Belkis. Dominga. Es de la filosofía de la educación. ¿Quién va a Belkis? Reflexionar fisiológica. Sí. Ok, dale. Reflexionar filosóficamente sobre la educación. Reconocer los paradigmas vigentes en los discursos pedagógicos de nuestro medio. Construir un marco conceptual que permita explicar los procesos de producción y circulación de la significación pedagógica y sus efectos de sentido. Utilizar elementos teóricos y metodológicos provenientes de la semiótica como instrumentos para el análisis de textos, así como para la interpretación de los acontecimientos y fenómenos sociales en general y de los educativos en particular.
diseñar un proyecto de investigación y de dar aspectos a partir del análisis crítico de la vinculación entre la realidad sociocultural y los discursos pedagógicos en ella generados. ¿Qué tú interpretas con relación a las tareas de la filosofía de la educación? Es lo que tiene que, las cosas que hace la filosofía de la educación. ¿Qué tú interpretas? Belkis. Que uno debe de reflexionar. Te están dando lo que son las tareas de la filosofía dentro de educación y te da la reflexión filosófica sobre el proceso educativo, el reconocimiento de paradigmas vigentes, el marco conceptual, los elementos teóricos y metodológicos y los proyectos de investigación. ¿Cómo tú ves esas tareas de la filosofía de la educación? Bien, porque a través de ella, pues nosotros podemos ver cómo analizar las cosas, pensarla antes de decirla y continuar haciendo lo que debemos de hacer, como ahí dice, debajo dice, diseñar un proyecto de investigación. Uno investiga la cosa antes y de la desarrolla. Porque, por ejemplo, ahora mismo con la vacuna, como ahorita decían, la gente se lleva de todos los TikTok que salen por ahí. Hoy mismo me decía una conserje, ay, profe, nos vamos a morir porque subieron un TikTok que si la cuchara se le queda pegada del cuerpo, esa vacuna no servía, y ella va y se pega la cuchara y que la cuchara se le quedó pegada. Le digo, ustedes van a convertirse en unos locos porque es que nosotros no podemos pensar de esa manera. Tenemos que pensar en cosas que construyan y no que destruyan los conocimientos. Ok, bien. Miren, lo vamos a parar ahí porque necesito comentar algunas cosas y ver algunas cosas con ustedes para mañana. Yo le decía, no se preocupen, que a mí nunca me dé el tiempo para terminar las cosas. A mí me da igual. Para mí, como que lo más importante es que ustedes vayan saboreando, vayan aprendiendo lo que vamos trabajando. Entonces, vamos a hacer un análisis general de lo que hemos visto hasta ahora y voy a dejarle a ver si ustedes tienen la posibilidad esta noche de ver el documental La Educación Prohibida. A ver si pueden verlo. Todo el que pueda verlo, que lo vea. Repita, por favor, maestra, disculpe. La Educación Prohibida. Gracias. Si ustedes pueden verlo esta noche, todo el que pueda verlo, que lo vea, por favor. Entonces, miren, en sentido general, la filosofía de la educación tiene unas encomiendas puntuales, claves y estratégicas en el proceso educativo. Desde sus orígenes, va marcando pautas en la construcción de la identidad del ser. Aquí lo importante es que ustedes sepan que la filosofía como una ciencia que ha aportado tanto al conocimiento científico, tiene también una intencionalidad política en el proceso educativo. Entender eso nos puede ayudar a nosotros a tener mucho más amplitud en la aplicación del fenómeno áulico.
pero también nos puede ayudar al desarrollo integral de nosotros como seres humanos y como personas. Dime, Empatía. ¿Quieres hablar? Pensé que quería hablar. Ya. Entonces, Profesora, esa parte... le compartí por el grupo de WhatsApp que ellos tienen el documental. Es de 2 horas, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, Pero miren, ustedes no se van a querer despegar de ahí, porque además es una experiencia muy bonita. Ese chico, un argentino, fue que hizo ese documental y miren, vale la pena. Todo maestro, toda maestra, toda persona interesada en el proceso educativo debe verlo. Bien, ¿qué les ha parecido la propuesta que hemos estado trabajando sobre la filosofía de la educación? No me diga que nada. Porque Excelente, muero maestra. aquí mismo. Excelente. Nos deja con deseos de seguir escuchándola. Sí, esta parte la vamos a concluir mañana, pero me gustaría saber, desde ese conocimiento tan amplio, tan vasto que ustedes tienen con relación a la filosofía, ¿qué ha movido en ustedes escuchar estas cosas que ya ustedes se las sabían, obviamente, pero que mueve a una reflexión más sistematizada con relación al conocer científico? Necesito 3 opiniones mínimas. Uy, va a llover otra vez. Vamos a ver. Excelente, profe. Ahí, Ajá. ya le hablé ahorita de que nada más las personas tenían educación, pero también el pedacito donde decía que el amor a la educación. Entonces yo soy de las que digo que si un niño, un padre manda a su niño a la escuela y lo manda con poco amor, nada más que por usted salir del niño, por no tener el niño en la casa, voy a salir para descansar de ti. Y así mismo llega el niño a la escuela y a veces uno se cansa. A mí me sucedió en esta semana, como el miércoles, yo creo que fue. Y yo alaba a mi muchachita para bailar el retorno de la escuela y la muchachita tiesa. Y le digo, bueno, la voy a dejar tranquila porque la vi como que hasta se le aguaron los ojos. Digo, bueno, esta no vino con nada de deseo de aprender nada. Si usted no va con amor a hacer algo, usted no va a nada. Entonces, si usted no tiene amor para la educación, vale la pena casi usted quedarse en su casa. De hecho, el trabajo de la escuela es lograr también que los niños y las niñas se sientan atraídos hacia el proceso. Quizás para hacerle honor a esta parte ética de la filosofía, de la educación, es preguntarnos qué está pasando en la vida de esa niña, qué pasa en su casa, qué pasa en la escuela, Sí, cuáles la son las orientadora carencias. habló con ella. ¿Cuáles son las La carencias? Porque orientadora entonces habló con ella. tenemos una realidad, el sistema, esto cambió. Esta pandemia Uy, miren, hasta con lo que grande. ninguno de nosotros y nosotras habíamos vivido una pandemia. De repente el país se cerró. Tú te tenías que quedar en tu casa sin salir. La gente querida de nuestro entorno muriendo. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo hacerlo, pero la realidad nos está planteando otra cosa. La mamá y los papás tienen otra visión del sistema educativo, tienen otra realidad. Los niños, las niñas tienen otras maneras, o sea, esto ha dado un vuelco. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos todo con relación al fenómeno. Entonces, cuando un estudiante, vamos a ver, es igual que un cuidador, una cuidadora. Si hay un niño, una niña que tiene una cuidadora, un cuidador, y el niño o la niña no quiere, llora, eso hay que mirarlo. Eso hay que mirarlo con otro nivel de profundidad. ¿Entienden? Cuando un niño te dice mi tía a la maestra,
te dice mi amor, te abraza, se manda corriendo a abrazarte. Eso hay que mirarlo también con profundidad. Porque no solamente la crítica hacia lo malo, también ver en el proceso qué es lo que está pasando. Si un niño llora por ir a la escuela, le gusta el proceso, quiere estar ahí. Si llora por no ir a la escuela, también hay que mirarlo. Algo pasa. Sí, maestra. De este modo, vemos la falta de afecto que pueda tener ese niño buscando ese momento de aceptación. Y de hecho tenemos que mirar, porque es que un gran por ciento de los niños no le gustan asistir a la escuela. Sin embargo, aquellos que se ponen a llorar por ir, es porque encuentran en la escuela aquellos que no hay en la casa. No se sienten cómodos en casa, no se sienten cómodos con mamá, no se sienten cómodos con papá. Sin embargo, en la escuela el maestro me escucha, el maestro me presta atención, me abraza, la maestra llena aquellas necesidades que hay en mí. Ok. Todo hay que mirarlo, todo con profundidad. Bien, lo vamos a dejar ahí, no sin antes evaluar un poquito cómo ha sido esto, cómo se han sentido en este proceso, qué le ha parecido, con 2 o 3 palabras, sin mucho, díganme. Paula, ¿quieres También hablar? que nadie pidió receso. ¿Eh? También que nadie pidió receso. Ay. Yo soy muy intensa, perdónenme. Excelentemente Estuvo bien. estuvo bien. Me sentí cómoda, tan cómoda que no me despegué más nunca de aquí. Qué bueno. ¿Aprendiste algo, Paula? Sí, aprendí muchas cosas. Aprendí, o sea, me llegó de nuevo el origen de la filosofía, la etimología de la palabra filosofía, me recargó de nuevo Pitágoras, el de Piaget, y todo eso me volví para atrás, o sea, que me fue como un recuento. ¿Quién más quiere evaluar el proceso que hemos tenido hasta hoy? Como excelente, maestra. Es tan así. Yo digo, bueno, aquí hay que estudiar y hay que prepararse, porque la profesora se ve que tiene un nivel de comprensión, de entendimiento, de que saben lo que está, pero uno puede venir aquí con cualquier cosa. Excelente. Gracias. ¿Quién más tiene opinión al respecto? Profe, todo estuvo muy bien, pero yo quisiera sugerir un break, porque usted sabe que como es de 3 horas corrido, sería bueno por lo menos un break para un juguito, para ir al baño y así, por favor. Sí, muy bien, Juana, me parece muy atinada. Pero ustedes tampoco me lo pidieron, entonces como yo soy tan intensa, me olvidé Como que se sintió así humana. tan confortable, profe. Sí, yo disfruto dar clase, eso Lo que seguro. pasa, se nota, de verdad, indiscutiblemente. Profe, lo que pasa fue que el aprendizaje fue significativo. Qué bueno. ¿Alguien más tiene algo? Bueno, yo deseo que descansen bien, que cenen ligero, que reflexionen sobre lo que hemos hablado hoy. Mañana nos vamos a ver de nuevo. Vamos a partir de los aprendizajes que han tenido hoy, así que pueden ir revisando sus aprendizajes. Ojalá tengan tiempo de poder ver el documental. Y nada, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos vamos a retirar por esta noche. Hasta mañana, Dios mediante. ¿Qué les Profe, parece? el documental es la educación prohibida. Sí, la educación prohibida. Pase buenas noches, profe. Buenas noches. Excelente noche, maestra y demás compañeros.
Yo le compartí ya por Igualmente, Eduardo. Classroom. Tienen Para el, todos. tienen el Mañana. documental y lo tienen en el Muy chat. bien. Y también Se le pueden compartí ir. los documentos. Yo me que quedo usted con tiene. Ingrid un momentito. Las demás ya se pueden retirar. Muchísimas gracias por su receptividad. Gracias. Feliz noche y dulce despertar.